primera. 40 años de Lelutier en Daddy 790. Lo que les pido primero es una presentación. Lelutier. Bueno, yo soy Marcos, nací en la ciudad de Santa Fe, me vine a Buenos Aires a los 7 años, me trajeron. Bueno, yo en general soy el presentador del grupo y hago trabajos de actor, digamos. Te puedo decir cuál es mi no rol, que yo no soy músico. Es raro que me vean a mí tocando algún instrumento. Y estás desde los inicios en Lelutier. Desde antes de los inicios. Bien. Esa es la biografía que se les pide a cada uno. Adelante, Jorge Marona. Esa era la de Marcos. No, pero yo diría, Bueno, hagamos todos la misma y ya está. Bueno, yo soy Jorge Marona, nací en Bahía Blanca, soy guitarrista, compositor, tengo 4 hijos, 2 grandes, 2 pequeños. No soy actor, soy básicamente músico. Tercera. Bueno, yo no soy ni Marcos ni Jorge, soy Carlos Núñez Cortés y me reproduje 2 veces. Leonardo y Natalie, soy del año 42, nací en Buenos Aires, estudié química, pero después largué, me recibí, pero después no me dediqué a eso. Soy el pianista del grupo, compongo algo de música y también colaboro un poco en la construcción de instrumentos informales. ¿Bombo? ¿Querés el bombo? Yo soy Carlos López Pucho, nací en Rosario, vine a Buenos Aires, a diferencia de Marcos, a mí no me trajeron, vine a los 17, vine solito, vine a estudiar dirección de orquesta, soy licenciado en dirección orquestal, vengo a ser como el músico más formal del grupo, diría yo. Pese a lo cual, escribo más texto en Lelutier que música, creo. Tampoco soy actor, soy del grupo no actoral, más del grupo de intérpretes de fila, digamos, del Lelutier. Soy director de coros, aparte de Lelutier. Dirijo un coro que es el Estudio Coral de Buenos Aires, que es un coro que quiero mucho. Mira, viejo, si querés el bombo acá tenés. Pero él no quiere el bombo, no lo vas a entender. Él dijo bombo. Pero él dijo para bombo, mí que pero él quiere el bombo. pero Está cantando si la partitura figura acá bombo. tenés. Pero lo que pareció ser que lo pedimos. ¡Bueno, basta! Soy Daniel, nací en Buenos Aires en el 43, tengo 2 hijos, soy escribano público, egresado de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y el rol en el grupo es un poco el payaso, una mezcla de actor y músico, pues yo puedo tocar varios instrumentos y cantar y lo que me gusta es actuar y hacerme el gracioso. Lelutier. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Otra ronda. ¿Qué eran hace 40 años? Hace 40 años yo era locutor sin trabajo, había terminado mi primera etapa como locutor de radio municipal y medio ya estaba como decidido a que no iba a seguir siendo locutor. Luego tuve otra etapa donde trabajé muchísimo en radios y estaba preparando mi lanzamiento a la redacción publicitaria, oficio del cual viví unos cuantos años. Y estaba elaborando el duelo por haber dejado la carrera de ingeniería. En realidad fue una fiesta más que un duelo. Para los ingenieros. Y sí, no, por cierto, para mí también. Soy Jorge Marona, yo había abandonado mis intentos de estudiar medicina, seguía tocando guitarra y había empezado el curso de ingreso a la carrera de composición en la UCA. ¿Qué eras hace 40 años, Carlos? Carlos Núñez, hace 40 años, o sea, justo cuando nace Lelutier el 4 de septiembre, yo estaba haciendo la función número 57 de I Milo, de I Musicisti y las óperas históricas, disfrazado de Tales de Mileto, que era mi papel en esa obra. Y al mismo tiempo, en agosto, me estaba recibiendo de licenciado en Química Biológica en la Facultad de Ciencias Exactas. La agrupación Viena Antigua de Lelutier ejecuta el Vals del Segundo. Carlos López Pucho. Estaba promediando esa licenciatura en dirección orquestal que hice. Estudiaba en la Universidad de La Plata. Ya dirigía un corito, qué sé yo. Como era estudiante de música y además fui público en ese entonces de I Musicisti, y me empecé a tener contacto con algunos de estos señores de esta mesa, elementos que me candidatearon en su momento para integrar Lelutier, ¿no? ¿Qué eras hace 40 años, Daniel Rabinovich? Era un estudiante del último año de Derecho, integrante del coro universitario de la Facultad de Ingeniería, era folclorista, tenía un cuarteto folclórico
y cantaba folclore y estaba por casarme. Y era pobre, re pobre. Especial Lelutier para Daddy 790. Lelutier. Recuerdo estas coisas tão bonitas do nosso Brasil. Cachaça. Banana. Feijoadas. Banana. Bueno, Lampiño, no solo bananas en Brasil, ¿no? Por ejemplo, de fútbol, Pelé. Pelé, banana. ¿Cómo surgió la idea de Lelutier? Bueno, en realidad la idea de Musicisti, porque Lelutier fue lo mismo con otro nombre, digamos, con algunos de los integrantes de Musicisti, que a su vez fue uno de los episodios de un grupo que hacía bromas en el coro de ingeniería, la Orquesta de Instrumentos Informales, que por esas cosas siguió viviendo, fue engordando y creciendo hasta llegar a ser lo que soy. Antes había habido otras cosas, pequeños grupos que generalmente comandaba o estaba al frente Gerardo Massana. Uno de ellos había sido los Triste España Serenaders. Otro había sido la biografía de Freddy Mastropiero, que hacía yo. Eran todos números en broma que se hacían para las fiestas del coro. Después hubo, me acuerdo una vez, una obra de música moderna, muy contemporánea en aquel momento, del siglo XX, una broma, por supuesto, que se llama Iaquai di Roma. Con el título parodiaba las obras de Respighi. Estaba hecha todo con ruido de cloacas, con ruido de la cadena de aguas que iban y venían. Otra fue la representación de Il Figlio del Pirata, que esa desembocó directamente en el primer espectáculo de Musicisti, que esa había sido una cosa que había traído Gerardo del Casal de Cataluña, una vieja partitura de una ópera que era parodia de otras óperas, ya era en broma. O sea que había un grupo que nos dedicábamos a eso, y una de esas cosas empezó a tener trascendencia pública y llegó a ser lo que somos hoy. Oh sol bemol. Lelutier. ¿Podés explicar, López Pucho, qué era Triste España Serenaders? Te aclaro que yo no estaba en ese momento en el grupo, pero Triste España sin Ventura es una canción de Juan de la Encina que tenía cierta fama entre los grupos corales de aquel entonces. Un clásico de los coros. Un clásico de los coros, justamente. Sí. Entonces, para cualquier corista, sobre todo de esa época, ahora se hace menos. Decir Triste España era un clásico coral, digamos. Y Serenaders, por supuesto, era el apelativo, el calificativo de las banditas que hacían música berreta. No sé cómo se definen los Serenaders. Además había un semiplagio, porque en esa época existía un grupo que ya era humorístico y de parodia, que eran los Tururú Serenaders. Claro, pero había varios Serenaders. Serenaders, claro, había un grupo de Dixieland. Claro, los Serenaders, claro. Dixieland. Yo no estaba en los Triste España, pero cuando ellos lo hicieron era una especie de copia de los Tururú Serenaders que ya existían. Ahora, esa reunión tan contradictoria de elementos a mí me hace acordar en alguna manera a Johann Sebastian Mastropiero. Es un mecanismo en cierta manera antecesor, digamos, parecido, ¿no? Iaquai de Roma era una grabación. En una fiesta dijimos, bueno, hay que preparar algo, y era la época en que Virtù Maraño, que era el director del coro, que se había ido por un año a Italia, y ahí trabajó con hombres muy famosos, con Petrassi, con Luciano Berio, con todos los tipos de la vanguardia, que hacían esa música que en aquel momento nos parecían ruidos inconexos. A mí me lo siguen pareciendo. 40 años después, justo se lo digo a Jorge Marona. A mí también me parece. Y se nos ocurrió, como broma, armar una obra grabada, que era una mezcla de música concreta, música electrónica, las variantes que se usaban en aquel momento, con ruidos grabados, con nuestros precarios grabadores de aquel momento, que eran doblemente precarios. Eran precarios porque todavía la tecnología de los grabadores era precaria, y nosotros nos comprábamos los restos de lo que era precario. Armamos un texto, todo un comentario sesudo, a la manera de los comentarios de Radio Oficial, sobre esta obra. Entonces la presentamos, estábamos en una casa, toda la gente sentada ahí, pusimos el grabador y empezamos a tocarla. Se habían grabado ruidos del flash del inodoro y esas cosas, pero era ingeniosa, estaba bastante bien hecha y mucho trabajo, con mucho cuidado hecha. Y a los
30 segundos, Maraño, que estaba invitado a la fiesta, se levantó ofendido y se fue. ¿Se fue al baño? Sí, se fue ofendidísimo, se armó un clima terrible, así que pues, se paró la grabación y se terminó la fiesta. Pedro Jolodowsky se levantó, dijo, bueno, creo que esto se acabó, y apretó el stop, del grabador. Suelta la libido, el lisérgico. Lelutier en Radio Mitre.